La corte de Osiris fue el modo como se denominó a la civilización y cultura de los Osirians. Abarcaba 600 mundos civilizados y prácticamente era considerada una de las grandes casas por el gran poder que ostentaba esta civilización e incluso llegó a tener relaciones diplomáticas incómodas con las verdaderas grandes casas. La cultura de Osiris se centró principalmente en dos sitios: el mundo trono, Paester Osiris, y la nave de los 1000 millones de años, la inmensa nave que transportó a Ra, Nut y su panteón acompañante a través de los cielos, protegida por Sutekh. Osiris colonizó 600 mundos, influenciando sus culturas y considerándolos civilizados dentro de los estándares de los Osirians. Las grandes casas reales incluso temieron a los Osirians hasta el punto de atacarla en varias ocasiones. Cuando las grandes casas descubrieron la existencia de la corte de Osiris, temieron su poder de extinguir soles, pues Gallifrey se alimentaba de un sol artificial. Sabiendo que los Osirians crearon a Ra, de quien hablaremos más adelante, pero resumidamente era un sol posicionado en el corazón de la nave de los 1000 millones de años, las grandes casas crearon a Apep, una serpiente gigantesca, sensata y asesina, con huesos hechos de piedra y que podría devorar un sol entero, diseñada para acabar con Ra. Sin embargo, los Osirians lograron capturar a Apep y liberarlo del anclaje, que era un proceso a través del cual las grandes casas crearon la historia, con ellas mismas en el centro. Además, los Osirians inocularon a Apep con una batería de estados alternativos, que incluía antimateria, antitiempo y el virus de Rödinger. Con esto, esperaban volver el arma de las casas en su contra, convirtiendo a Apep en un guardián para Ra, en lugar de una amenaza para él. Sin embargo, Apep se volvió loco y se consideró demasiado peligroso para dejarlo cerca de Ra. En consecuencia, fue encerrado en un sarcófago, casi muerto. Más adelante, las grandes casas volverían a atacar a la corte, pero el hermano de Osiris, Sutekh, quien se encargaba de la protección de los suyos, invadió la Tierra con un ejército de Malkaj, que eran esencialmente unas bestias vampiro, y las casas acordaron hacer las paces para que no interfirieran con la historia de la Tierra. De este modo, las grandes casas y la corte de Osiris mantendrían esas relaciones diplomáticas incómodas que hemos mencionado antes. Entre los 600 mundos pertenecientes a la corte de Osiris estaban incluidos el mundo del trono, que era Paester Osiris, el antiguo Egipto y Marte. Todos habían sido civilizados por los Osirians y en ocasiones por la fuerza. Entre ellos navegaba la nave de los 1000 millones de años, en el que residía principalmente el Panteón. El propósito de aquella nave era difícil de explicar en detalle, ya que los conceptos estaban completamente fuera de la experiencia humana y de cualquier otra raza que no fueran los propios Osirians. Pero esencialmente, abriéndose camino a través de los mundos civilizados, unió las noosferas de los territorios de la corte en un todo coexivo. La nave existió a lo largo de una línea de tiempo diferente a las grandes casas, o el llamado tiempo lineal, debido a que Osiris protegió su cultura aislándola de la historia. De este modo, la corte podía o no existir, lo que significa que el pasado de la corte a veces se superponía con el futuro de las grandes casas y los mitos antiguos de la Tierra a veces registraban eventos que aún no habían sucedido para la corte. La corte de Osiris vio su final cuando Sutekh se puso celoso del poder que ostentaba Osiris sobre la propia corte, considerando que, como él mismo era responsable de su supervivencia continua, debería ser mucho más respetado por los otros Osirians que el propio Osiris. Sin embargo, al no recibir dicho reconocimiento que creía merecer, empezó a llevar una serie de acciones contra su pueblo, entre ellas, acabar con su propio mundo natal. Sutekh, habiendo decidido matar a su hermano, atrajo a Osiris a una cápsula espacial. Sutekh y su hermana y esposa Nephthys pudieron impulsar la cápsula al espacio y evitar que Osiris se proyectara mentalmente. Se asfixió en el vacío del espacio y no pudo proyectar su mente a grandes distancias. Mientras Isis lo buscaba, finalmente pudo proyectar parte de su mente en el piloto de su nave, dando a luz a su hijo Psi, Horus.
Aunque otro relato nos cuenta que Sutekh, al no lograr matar a Osiris por completo, mató su cuerpo y lo enterró en la tierra. Pero la mente de Osiris aún era consciente de que su cuerpo se descomponía y se separaba en sus hebras constituyentes de biodatos. Al enterarse de esto, las primas de la facción Parados, Elisa y Justine, decidieron frustrar el reclamo de Sutekh al trono, resucitando a Osiris. Recolectaron todas las muestras que pudieron de los datos biológicos de Osiris y se las llevaron a Anubis. Sin embargo, les faltó algunos elementos clave y Elisa tuvo que entregarse como donante, fusionándose con la esencia superviviente de Osiris para convertirse en Horus. Ambos relatos nos llevan a la creación de Horus, aunque de distinto modo. Pese a estar formado por la esencia de Osiris, los suyos no llegaron a identificarlo como tal, por lo que lo nombraron como Horus, que significaba entre dos esferas. Se convocó un tribunal para decidir si Horus o Sutekh debían heredar el trono. Fue juzgado por Geb, padre de Sutekh y Osiris, y el tribunal terminó cuando Horus aceptó el desafío de combate ritual de Sutekh para decidir el asunto. Horus, junto a su ejército, luchó contra Sutekh, obteniendo la victoria y encerrando a Sutekh en una pirámide en Marte, donde tiempo después el cuarto Doctor se encontraría con él. La nave de los 1000 millones de años también fue destruida en la contienda. Tras la derrota de Sutekh, Horus se colocó en animación suspendida en la pirámide negra en Beta Osiris, la luna de Paester Osiris. Sin embargo, los sistemas criogénicos fallaron en el siglo XVI. El cuarto Doctor y Sarah Jane encontraron su cadáver en la década de 2650. Como podemos ver, la sociedad Osirian fue tan poderosa como para rivalizar con las grandes casas y establecer un imperio a través de la galaxia que gobernaron con fuerza. Sus conocimientos en ocasiones podían llegar a superar a los de los señores del tiempo, y de haber luchado entre ellos en una guerra, podría haber provocado un daño mayor incluso al de la última gran guerra del tiempo. ¿Qué te ha parecido la sociedad Osirian? Déjamelo saber en las cajas de comentarios, donde podré leerte y conocer tu opinión. Y nada más en el vórtice del tiempo. Dale a like si te ha gustado y compártelo por todo el espacio-tiempo. Yo soy Vecro, y esto es Gallifrey Legacy.